¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Hoy vamos a abordar dos temas muy sensibles. Uno es la situación del Instituto de Previsión Social, en donde se plantea la posibilidad de contratar deuda para saldar también deudas con proveedores, farmacéuticas, por montos que generan inquietud. Hablamos de 400, 500 millones de dólares. Y en paralelo están las críticas al servicio que brinda el instituto. Eso por un lado endeudamiento, por otra parte de servicio. Y en el segundo bloque ya nos meteremos en el tema de la inseguridad, un tema también muy sensible que afecta a nuestro país en distintos niveles. Desde su integridad territorial, en el sentido de que los cielos del Paraguay no están bajo el control del Estado y eso hace que sea permeable a bandas criminales, al crimen organizado, su rama más tremenda que es el narcotráfico, y la que sufren los ciudadanos a diario y que en ese momento tiene su manifestación más avanzada probablemente en Ciudad del Este. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en lo primero? Está claro, es un imperio, es mandato constitucional. Y lo segundo, a modo de pregunta, es si tendría que tener alguna participación a modo de colaboración con las fuerzas policiales para contener los hechos de violencia. Enseguida vamos a desarrollar esta cuestión también. Arrancamos con el tema del IPS, le damos la bienvenida a Carlos Pereira, exministro, expresidente del Banco de Fomento, también ex titular de la Secretaría de Planificación en nuestro país y actual presidente interino del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín, un gusto estar en tu programa. Empecemos por esto que genera inquietud. Hace poco más de un año, el IPS contrató deuda, o mejor dicho, ley mediante se le habilitó al Instituto de Previsión Social a contratar deuda por 250 millones de dólares para pagar deudas atrasadas que tenía con proveedores, con farmacéuticas. No sabemos con precisión cuánto de este monto autorizado finalmente se contrató en el sistema financiero nacional, pero es una suma muy importante. Un año después, un poco más de un año después, se habla de que esa deuda, en lugar de haber disminuido, casi se duplicó. Se habla de 400 millones de dólares. Entonces ya sumaría, y la necesidad de contratar deuda para honrar esas obligaciones, que las que existen hay que honrarlas, no hay ninguna duda. Pero ya estamos hablando en ese caso, si se endeudaría nuevamente el IPS por ese monto, de una deuda de 650 millones, 700 millones de dólares en un año y moneditas. Entonces, contanos, Carlos, primero, ¿qué pasó con la deuda que se contrató a partir de un año atrás en adelante para saldar deudas y por qué esta deuda del IPS aumentó en lugar de disminuir? Bueno, voy a tratar de hacer una introducción para que se pueda comprender también, ¿verdad? Cuando nosotros asumimos, encontramos un escenario de pasivos que también tenían una connotación particular en el sentido de que hay contratos, más de 1.500 contratos que vienen de ejercicios anteriores, pero esos contratos tienen una característica especial, ¿verdad? Lo que se refleja en los estados financieros son aquellas deudas que están debidamente contabilizadas con facturas respaldatorias y no precisamente es el total de los contratos firmados, ¿verdad? Esa es la explicación del por qué de repente hay más compromisos que los que se habla. Y en la contabilidad solamente se puede reflejar aquellas que están y han pasado por todos los procesos de controles, de incorporación, de recepción de los medicamentos o de las mercaderías o de los bienes o los servicios contratados, y esas son las que en la jerga contable se denomina las cuentas o lo que está obligado, ¿verdad? En términos estrictamente presupuestarios. Entonces, entre lo obligado, lo comprometido, siempre va a haber una pequeña diferencia o va a haber un espacio que todavía queda pendiente de contabilizar. Pero más allá de eso, Benjamín, acá lo importante es de que también el instituto tiene y cuenta con activos y con instrumentos con el cual poder hacer frente a esos compromisos, ¿verdad? Cuando hablamos del mercado farmacéutico, debemos de decir de que es un rubro muy peculiar, el rubro sanitario, ¿verdad?
Primero, por la característica de que los medicamentos tienen y sufren alteración en precio, porque la medicina es tiene una innovación disruptiva muy impactante en los precios, por eso los costos siempre están adelante y son muy relevantes, ¿verdad? Y sobre todo en una situación de monopsonio, ¿verdad? En la economía significa que hay un solo comprador prácticamente, ¿verdad? Entonces el IPS no tiene mucho margen de negociación porque debe comprar los monoclonales, los medicamentos de alta complejidad para oncológicos, para diferentes patologías y tratamientos. Entonces, obviamente que esa disparada de precios impacta en el presupuesto del instituto, ¿verdad? Además de esa característica, nosotros estamos todavía administrando efectos de las compras que se venían haciendo. Además de ello, debemos de ir acomodando esos recursos con el presupuesto que tenemos en la institución. Ayer precisamente hablaba con el ministro de Economía y compartía con él algunas propuestas, algunas alternativas. Primero, la de incorporar o desarrollar un software que nos permita ordenar las compras, optimizar los procesos de compra, minimizar los riesgos, la volatilidad que representa no solamente en materia de precios, sino la vulnerabilidad de que no existan faltantes, de que los controles estén presentes desde el inicio del proceso de las compras. Todo eso, aunque no pareciera importante, refleja un ahorro importante, sobre todo en una economía de escala como la que maneja el Instituto de Previsión Social. Ayer recorría todos los hospitales y yo hablando con la gerencia de salud, con los mismos médicos de los servicios, ahí uno puede percibir realmente la importancia que tiene una planificación en momentos de contingencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que cambiar nuestra política de llegar siempre tarde, o sea, de reaccionar ante la ocurrencia de algún hecho siniestro, exactamente, ¿verdad? La idea de la planificación, que para mí debe estar presente en una institución que se dedica a la salud, tiene que tener una característica preventiva, ¿verdad? Siempre es más barato prevenir que curar. Y en ese contexto y en esa línea de pensamiento estamos acompañando al director del Hospital Central, al gerente de salud, y estamos tratando de darle un brazo de apoyo más cercano, como para que ellos puedan tener recursos inmediatos de poder reaccionar en el momento y no precisamente tener que someter a una dinámica, a una burocracia innecesaria para dar insumos o para que una intervención se pueda llevar adelante. Eso no puede ser. Yo quiero llegar a la parte de los servicios porque, es algo de lo que depende muchísima gente en forma cotidiana y genera tremendos problemas al paciente que no accede a medicación, a insumos, a turnos, que tenés que esperar mucho tiempo para poder hacer la consulta y cosas por el estilo. Pero quería primero despejar las dudas sobre la deuda. ¿Qué pasó con aquellos 250 millones de dólares y por qué ahora 400 millones? Bueno, no es que sufrió efectos ni mucho menos, ¿verdad? Hay que entender de que el IPS tiene una dispersión de pasivos, ¿verdad? Tiene pasivos derivados de la compra de medicamentos, tiene pasivos derivados de la compra de bienes y de servicios, tiene pasivos financieros derivados de lo que estás mencionando, de una cesión de crédito sin recursos que se convirtió en una deuda bancaria con una sindicación de crédito. Eso significa con una serie de bancos que le han adelantado recursos a los proveedores, y el IPS lo que hace es, en vez de pagarle a cada uno de los proveedores en cuotas, va a hacerlo con el banco en un horizonte de tiempo, ¿verdad? Yo creo que lo que está pasando es de que, como te decía al inicio, por eso hice esa breve introducción, ahora se están terminando de contabilizar los contratos, porque un contrato no es que tiene efecto inmediato, ¿verdad? El contrato se va desarrollando y en la medida que se va desarrollando en el tiempo y que se va entregando el servicio o se va recepcionando el medicamento, en el caso que fuera, ahí se va también acompañando de los procesos respaldatorios para su debida contabilización y ahí va creciendo realmente el pasivo, ¿verdad? O sea que cuando se vaya terminando el contrato es cuando se va a ir completando esa obligación. En ese contexto, para hablar rápido y para que se entienda,
en un balance en donde tenemos activos y pasivos. Los activos son los derechos que tiene una entidad para enfrentar las obligaciones, y en ese paquete de obligaciones tenemos, para hablar rápido, proveedores farmacéuticos, proveedores de otros bienes y servicios y proveedores financieros, ¿verdad? Hoy, para ponerle un monto, y es incluso más de lo que estás mencionando, tenemos un pasivo global de 925 millones de dólares. Pero también hay contrapartida, porque se habla mucho de lo que el IPS debe, ¿verdad? Pero no se habla mucho o se habla muy poco lo que se le debe de al lo IPS. que al IPS le Así debe, mismo. ¿verdad? Ahí también hay un aspecto muy relevante que debemos decir. El IPS tiene una importante cantidad, más de 32.000 empresas que le adeudan al IPS por aporte obrero patronal. Eso refleja aproximadamente, números en dólares para que se entienda, 579 millones de dólares, ¿verdad? Más la deuda histórica del Estado, que aproximadamente son 601 millones de dólares. Ahí tenemos 1.180 millones de dólares que el IPS debe cobrar. Entonces, tenemos activos también suficientes para poder enfrentar esta El situación. sector privado, perdón, discúlpame, ¿cuánto era el monto de su deuda? 579 millones de dólares, ¿verdad? Y para poner en contexto nomás las políticas que estamos haciendo con el presidente, ¿verdad? El doctor Brites en los últimos meses, noviembre y diciembre, ha dispuesto a la gerencia, sobre todo a la gerencia de aporte obrero patronal, un programa de descuentos y de quitas para aquellos que están atrasados y que paguen hasta el 100% y hasta el 50% para refinanciar sus deudas. Eso ha permitido a fines de diciembre más de 7.000 recuperaciones de deudores morosos, ¿verdad? Eso en cifras absolutas son más de 32.000 millones de dólares. Para nosotros ha sido exitoso porque eso fue solamente el mes de diciembre. Y entonces hoy eso se prorrogó hasta el 30 de abril de este año 2024. Nosotros estamos haciendo un paquete de medidas como para poder recuperar esos activos. A lo que, cómo enfrentan la situación. Sí. Decías, el pasivo está compuesto por distintos ítems. Sí, uno de ellos es el pasivo con el sistema financiero. Me interesa saber cuál es el monto y después desagregarlos con las farmacéuticas y compañía. Con el sistema financiero, por aquello que te decía la ley Samaniego en su momento, se le autorizó hasta 250 millones de dólares. Esa fue la última. Esa fue la última. ¿Cuánto es el acumulado en el sistema financiero? Y no tengo exactamente, Benjamín, pero yo como hombre de números no quiero hablar de números que no sean ciertos, ¿verdad? Pero te quiero decir lo siguiente, ¿verdad? Ahí hay muchos componentes dentro del sistema financiero. Está la deuda emergente de la administración, de la fiducia en la parte del fondo de maternidad y fondo de salud. Todo eso fue lo que se trabajó en periodo de pandemia, una situación muy complicada a nivel país, y el IPS no ha sido la excepción. Luego están estas sesiones que se han hecho, porque hay varias sesiones. Entonces hay un componente importante dentro del sistema financiero, por eso hablaba yo de un monto global, ¿verdad? Está contemplado dentro de los 925 millones, yo creo que son 480 y algo millones de dólares sistema financiero. En el sistema. Entonces, lo que hacemos es ordenar eso por naturaleza, ¿verdad? Obligaciones financieras, obligaciones con proveedores farmacéuticos, obligaciones con otros proveedores, ¿verdad? Porque también en un momento dado, cuando se tenga que negociar la cancelación o la amortización de las deudas con los proveedores, sobre todo, vamos a tratar también nosotros de solicitar una quita importante teniendo en cuenta la situación. Y teniendo en cuenta de que estamos trabajando en varios frentes como para poder construir una propuesta concreta que al IPS le represente un nuevo fondo de recursos disponibles con el cual poder decirle al proveedor, bueno, yo te estoy pagando al contado en este momento, entonces que haya un importante descuento en beneficio de la institución. Yo creo que el IPS está llegando a un momento en donde ya tiene prácticamente todos los números a los que debemos enfrentarnos, y también estamos construyendo, Benjamín, las propuestas dentro de nuestra realidad económica actual, ¿verdad? No proponer algo que represente otra vez solicitarle al Ministerio de Economía algún tipo de recurso adicional que tampoco ya no hay disponible porque tiene que enfrentar un montón de gastos estructurales dentro del propio Estado. Entonces, como
una entidad con autarquía financiera, nosotros tenemos la obligación de encontrar las soluciones y alternativas dentro de nuestra propia casa. Y en ese contexto estamos trabajando, hablaba yo con el ministro, en donde ya se ha impulsado inclusive al Congreso, el presidente del IPS, el doctor Brites, y su equipo ya ha hecho el acercamiento formal de la propuesta de modificación de la Carta Orgánica, en donde lo más importante va a ser la incorporación del artículo que haga de que ya no tenga que el IPS pagar a CENEPA el 1,5% y el 1% al SNPP, en total 2,5%. Que son 8 a 10 millones de dólares. Eso va a reflejar y va a representar sobre todo aproximadamente 113 millones de dólares al año, ¿verdad? Entonces, dicho eso, Benjamín, nosotros ya vamos a tener no una posibilidad, sino un escenario real sobre el cual poder construir, por ejemplo, otro fideicomiso de flujo futuro, en donde podamos nosotros descontar a valores actuales el quinquenio de 5 años de recibir más de 500 millones de dólares descontados a valor hoy, y con esos recursos, que serían aproximadamente casi 500 millones, decirle a los proveedores: señores, acá nosotros pagamos esto, y si podemos obtener un pequeño descuento, entonces estaríamos amortizando más del 50% de la deuda con ese mecanismo. Y el otro mecanismo que estamos estudiando, analizando y probando en un escenario cómo se comportaría es tratar de hacer el IPS tiene una cartera de préstamos a funcionarios, a jubilados y pensionados de más de 360 millones de dólares. Entonces estamos tratando de utilizar como una garantía fiduciaria esa cartera, y con eso también emitir una posibilidad de títulos o bonos como para poder, a través del mercado secundario, a través de la bolsa de valores, para darle total transparencia al inversionista, captar el otro 50% que nos faltaría. ¿Nacionales o internacionales? Y eso estamos evaluando, Benjamín, haciendo consultas con el Ministerio de Economía, con todos los que tienen ese expertise y esa relación con la gente del exterior. Y el presidente también está haciendo todo el esfuerzo que eso merece, y obviamente a su regreso seguramente él nos va a dar la receta y las instrucciones de por dónde ir para priorizar ese acercamiento por un lado, y para consolidar la estrategia y la propuesta definitiva por otro lado. Repasemos algunos numeritos, sí, que no son tan hitos, en realidad son números muy importantes. Deuda del IPS, pasivos totales, más o menos 925 millones de dólares. Sí. Al IPS se la deuda, algo que nosotros siempre planteamos porque la gente se olvida de incluir en el análisis 1.180 millones de dólares. 1.180, que son 525 millones la deuda histórica del Estado paraguayo con el IPS, 579 millones del sector privado, y después tenemos este 2,5% que se le saca al IPS. Habrá tenido su fundamento en algún momento, pero en el presente no tiene ninguna justificación, y que representan más de 100 millones. Más de 100 millones, más de 110 millones de dólares al año. Decía, me quiero detener en la deuda del Estado porque el Estado tiene que honrar sus obligaciones. Lo hace, de hecho lo hizo con las vialeras recientemente, con las farmacéuticas, y me olvidé de una deuda del Estado también, por pandemia, sí, que son 70 millones de dólares, por los servicios que sí brindó el IPS, que tenía que hacerlo desde luego. El Estado, decía, siempre honra sus obligaciones, con vialeras, con farmacéuticas, con los hospitales privados en tiempos de pandemia, pero con el IPS no. Entonces, está obligado el Estado a definir un plan de pagos. No, nadie reclama pagarme los 525 millones de dólares cash ya mismo, pero algún plan de pago tiene que tener, porque se malinterpreta muchas veces o se la define el IPS como si fuera una agencia del gobierno, y no es una agencia del gobierno. Absolutamente. Es una institución autárquica, como decís vos, tiene sus aportantes. Es de los jubilados y de los cotizantes. Entonces hay que cumplir con hay que rendir cuentas. Hay que rendir cuentas y hay que cumplir, hay que reclamarle algún plan de pago concreto, preciso,
¿cómo se le paga a cualquier acreedor que tiene el Estado Hay paraguayo? que crear las condiciones, Benjamín. Y nosotros eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? A mí me parece que así como el IPS siempre cumple, y también quiero incorporar otro ítem en el glosario y abanico de opciones que estás mencionando. Hace poco se ha firmado un convenio con el Ministerio de Industria y Comercio en donde más de 230.000 MIPYMES van a poder también aportar para acogerse a los beneficios de la jubilación en el futuro, y eso le incluye al propio propietario, ¿verdad? Todo eso tiene también una connotación que afecta al propio IPS, porque eso va a tener un impacto en la atención de la salud de ese nuevo aportante, ¿verdad? Imagínate vos, un aportante prácticamente tiene una multiplicación por 3 o por 4, ¿verdad? Porque está el aportante, si es casado, está la esposa, 1 o 2 hijos y entran todos dentro de la unidad familiar, ¿verdad? Y toda esa familia finalmente termina en los servicios médicos que presta el IPS. También nosotros estamos trabajando, Benjamín, en la integración del sistema de salud. Tenemos una reunión importante el lunes con la ministra de Salud, la doctora Teresa Barán, y nosotros en algún momento hemos hecho un planteamiento que tenga en cuenta al Ministerio de Salud como un órgano rector de la salud y de la vigilancia sanitaria. Yo creo que este es el momento y tenemos que tratar de buscar siempre las cosas positivas también dentro de un escenario crítico. Sin duda. Yo creo que las crisis también son oportunidades para construir soluciones que salen del mismo problema, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que este es el momento en que definitivamente tenemos que hablar de la integración de la salud. Por ejemplo, yo diría de que en este momento, como le decía al ministro Carlos Fernández, que tiene una visión muy amplia y da gusto conversar con él porque entiende enseguida la problemática y sobre todo de lo que afecta a la salud. Yo decía, nosotros tenemos una idea de que todos los hospitales del país que hoy ocupa el Ministerio de Salud en 17 departamentos, en 262 distritos, tienen un costo, tienen una tasación y son bienes que hoy están a nombre del Estado paraguayo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en que esos inmuebles estén a nombre del IPS? Ninguna diferencia. La diferencia sería de que se cancelaría la deuda histórica. Sería fantástico. Por un lado, sin ningún dólar de por medio. Se hace un cambio de bienes, de activos, de posesión a otra institución. Sí, es una forma de Pero pago. lo más importante y de lo que no se habla ni siquiera es de que el Ministerio de Salud recibe un presupuesto anual de 8,8 billones de guaraníes. Si el IPS absorbiera toda esa cantidad de hospitales para poder cancelar la deuda, no solamente se va a cancelar la deuda, sino se va a ordenar el sistema de salud. En esa ecuación o en esa posibilidad, ese presupuesto que hoy es de 8,8 billones, hasta podría reducirse para el Estado. Porque una buena administración con una veeduría, que para mí el órgano rector de la vigilancia sanitaria debe ser el Ministerio de Salud Pública solamente y nadie más que él, ahí se va a tener una optimización en la administración de la salud. Porque hoy vemos de que un médico del IPS se queja porque gana menos de lo que gana el mismo médico en el Ministerio de Salud, trabajando incluso más horas. O sea, se derivan innumerables problemas que hasta afecta el clima laboral para desarrollar un ejercicio profesional tan sensible como es la salud. Entonces, yo creo de que como decía, y insisto, Benjamín, este es el momento crítico en donde también tenemos que tener una actitud positiva y tratar de extraer todos los puntos y todos los aspectos que contribuyan a la formulación de una propuesta consolidada y concreta, ¿verdad?, entre el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social. Que no haya esa suerte de canibalismo de que el IPS anda acá mal y acá anda bien el Ministerio de Salud,
y es como que nosotros competimos nosotros mismos, ¿verdad? Y acá no tiene que haber esa visión. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que no existan necesidades en los hospitales, que los pacientes reciban la atención y también tengan la medicación necesaria de acuerdo a sus patologías. Este nuevo crédito, esta contratación de deuda, sea vía bono, sea en el sistema financiero a través de préstamos directos, Sí. ¿por qué monto sería el que se proyecta? ¿Cuál es el monto que se proyecta? Y nosotros estamos dividiendo justamente para no tener excesos. A mí siempre me gusta hablar de modelos probables y que sean practicables, ¿verdad? El presidente del Consejo, el doctor Brites, el otro día estuvo acompañado de algunos técnicos en el Ministerio de Economía auscultando algunos escenarios, ¿verdad? Y te decía yo recién de que lo que nosotros estamos trabajando son en dos fórmulas distintas, ¿verdad? Primero, sobre la posibilidad legal, que entiendo yo en algún momento eso va a salir del Congreso. Entonces no es una posibilidad, es una realidad sobre la que vamos a poder diseñar un instrumento financiero para poder paliar o amortizar el 50% de la deuda del instituto. O sea que sería más o menos 450 millones. Aproximadamente, ¿verdad? Y entonces la otra mitad nosotros tendríamos que sacar de lo que hoy tenemos como activo también para poder garantizar al fiduciario, ¿verdad? A la entidad bancaria que va a ser de administrador de esos recursos con los cuales en el horizonte de 5 o de 10 años también tenemos que honrar. Quiero hacer una pregunta, porque me están pidiendo que tenemos que cerrar esta primera parte del programa. Los costos del IPS en cuanto al programa de salud, muchas veces se arguye que se disparan porque hay medicamentos muy costosos, enfermedades que demandan mucho dinero, que inclusive personas que están en el seguro privado terminan en el IPS para hacerse tratar, por ejemplo, acceder a las medicaciones oncológicas. Totalmente. Entre otras. En otros países, esta es una responsabilidad del Estado. Estas enfermedades de este tipo, que demandan un costo tan alto. ¿Ustedes en algún momento ya analizaron esta posibilidad de decir, bueno, establezcamos un mecanismo, pequeño descuento, salarial, un seguro específico para enfermedades catastróficas que representa un costo muy bajo, pero que le permita al Estado cubrir eso y no desangrarle al IPS con ese tipo de costos? Bueno, eso sería, Benjamín, imponer algún tipo de impuesto, ¿verdad? Eso es algo que merece un análisis mucho más detenido y más serio, ¿verdad? Pero yo sí te diría lo siguiente, ¿verdad? Ahí tocaste recién un tema de cómo funcionan en otros países. Yo leo mucho y veo cómo funciona en el propio Estados Unidos, en Europa, cómo funciona la salud. Y por eso insisto yo de que la Organización Mundial de la Salud establece taxativamente de que quien en un promedio de salario en donde el 40% de la unidad familiar esté afectada por un producto oncológico, ya es una patología catastrófica, porque va a terminar destruyendo posiblemente a toda la familia. Con certeza. Y quizás a lo mejor no se salva el paciente. Digo eso para que se pueda entender que no hay una fórmula ni no existe un criterio para asignación. El IPS a veces consume estadísticamente más del 90% de su presupuesto va del Fondo de Salud a atención de medicamentos de alta complejidad. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, Benjamín, es lo que te decía al comienzo, ¿verdad? Esa situación de monopsonio, de ser el único comprador. Acá es el único país en donde el único que paga termina al final pagando el monto que se le dice. Y yo creo que deberíamos imponer esa posición, ¿verdad? Ya que es el único que compra, porque ninguna farmacia de la esquina va a estar comprando medicamentos que cuesta más. Comprar también, de repente, que puede producir el propio laboratorio del IPS. Por eso ayer hablábamos con el ministro de Economía y decíamos de que realmente tenemos que tener un sistema, un software, un mecanismo de compras digitalizado, automatizado, que compre directo y que ya ni siquiera exista la posibilidad de retirar físicamente. Esos son maneras de ahorrar, ya no va a haber estivaje, desestivaje, alquilar depósito, pagar póliza por incendio, etcétera, etcétera. Y esos son ahorros muy importantes en una estructura tan grande como el Instituto de Previsión Social. Yo creo que
esas decisiones administrativas, incorporando tecnología, nos va a permitir tener una trazabilidad que ordene ese sistema de compras. Y acá lo más importante es que nosotros encontremos una fórmula y una ecuación que nos permita minimizar el costo de esos productos, ¿verdad? Uruguay, por ejemplo, ha sido igual que el Paraguay, ¿verdad? En algún momento su sistema de capitalización colectiva y su forma de trabajar era idéntico al IPS. Ellos han hecho una reforma estructural muy grande con un acuerdo nacional en donde hoy tienen un sistema mixto. Y nosotros también tenemos que ir hacia ese camino porque es la única forma en donde vamos a poder garantizar al jubilado de que los fondos de jubilaciones no van a ser afectados ni no van a ser carcomidos por efectos económicos ni de otra índole, y va a terminar finalmente nivelando el aporte que hace la persona que trabaja por 25 años para jubilarse. Y ese es un ajuste paramétrico que hoy urgentemente tenemos que hacer. Hoy acá nosotros prácticamente el jubilable paga por 22 años y los últimos 3 años formaliza su salario, ¿verdad? Sin embargo, venimos cabalgando en un escenario de 22 años sobre el aporte sobre el mínimo, ¿verdad? Sí. Por eso es que hoy tenemos esa erosión financiera que tenemos que reponer. Y por esas y por otras circunstancias es la que hoy nosotros hablamos de que para que tampoco sea una sangría financiera para el Estado, tratar de articular una estrategia de cesión de bienes inmuebles sin que haya recursos financieros de por medio para que absorba el IPS y con eso se extinga esa deuda histórica. Interesantísimo para debatir. Carlos, te agradecemos muchísimo la participación, muchos datos súper útiles. Muchos temas que quedan pendientes referidos a los servicios. Así es que complejo. Seguiremos conversando. Muy amable. Al contrario, Benjamín, muchas gracias por el espacio y siempre a las órdenes. Hay que ponerle freno definitivamente, profundizar, avanzar en los esfuerzos que se hace con la actual administración del IPS para que deje de ser la UBA, que fue durante tanto tiempo beneficiando a roscas corruptas y en detrimento de los intereses de los jubilados y de los asegurados en cuanto a los servicios que debe recibir por parte de la previsional. Nos vamos a la pausa con el compromiso, lógicamente, de proseguir con este debate, pero antes de irnos, queremos darles un consejo, comentarles que con Vasa ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Vasa, seguí los pasos y disfrutala ya. Vasa, literalmente, cuando quieras, estamos. Pausa, ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado. En este segmento vamos a abordar el tema de la seguridad. Seguridad e inseguridad, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. La Constitución define su rol con mucha claridad en cuanto a proteger la integridad territorial, la custodia de las fronteras. Y también hay problemas muy severos a nivel de la seguridad interna. Entonces existen reclamos ciudadanos, interrogantes que se hace cualquier paraguayo acerca de... Y no tendría que participar también, contribuir de alguna u otra manera en este combate a la delincuencia y para frenar el tema de la inseguridad, que tiene no solamente una respuesta de carácter represivo, también habrán respuestas de carácter social y una respuesta mucho más amplia a este problema. Pero para hablar de esta cuestión, convocamos al ministro de Defensa, al general Óscar González, que ya está con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, Benjamín. Un saludo grande a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Al contrario. Bueno, en cuanto al rol de la... Vamos a empezar por el rol que le asigna la Constitución a las Fuerzas Armadas y problemas que hay en materia de inseguridad en ese campo. Me refiero a
por ejemplo, ya lo hablamos en radio, en otros espacios de GEN, el bombardeo o el ataque que recibe el Paraguay por parte del narcotráfico es continuo, desde hace varios años. No tenemos el control de nuestro espacio aéreo en ese sentido y no tenemos la logística necesaria para hacer frente, para controlar nuestro espacio aéreo, detectar las aeronaves y tener la forma, los narcoaviones, digo, y tener la forma de hacerle frente. ¿Cuál es la respuesta que se está dando? Porque el tema de los radares, DINAC aclaró que era una cuestión para uso de vuelos lícitos, no ilícitos. Y por otra parte está Nos Tucano, que vamos a hablar de esto. ¿Cuáles son las respuestas que se están dando desde el Ministerio de Defensa? Sí. Antes que nada, Benjamín, yo quiero manifestar que en una de las primeras reuniones que tuvimos con el señor presidente, de los ministros del área de seguridad, él nos manifestó su firme decisión de que todo lo que hay que hacer para mejorar la defensa y la seguridad en cuanto a inversión, él está dispuesto a realizarlo. Y en ese sentido nosotros tenemos un programa, llamamos un programa de seguridad para el desarrollo. ¿Por qué es seguridad para el desarrollo? Porque tenemos que empezar en primer lugar en que la gente entienda que partiendo de los fines del Estado, que son la seguridad integral y el desarrollo nacional, esos dos fines deben de ser llevados adelante en forma equilibrada. Que no ocurra lo que suele ocurrir de que cuando se anuncia la compra, en este caso, en los últimos casos de radares o de los aviones Super Tucano, hay personas que, y yo acepto o entiendo los cuestionamientos. Es más, está bien que se haga esos cuestionamientos para que nosotros también con eso salgamos a aclarar cuál es la línea del gobierno. Cuando dicen, en vez de comprar radares, ¿por qué no equipamos hospitales? Y no hay que hacer confrontar esas dos ideas o esos dos programas, porque ahí va a salir perdiendo la ciudadanía. Y un ejemplo básico que se puede dar, si tenemos radares y tenemos los aviones Super Tucanos, con eso vamos a conseguir asegurar el espacio aéreo y vamos a impedir que hayan vuelos irregulares. Esos vuelos irregulares pueden ser utilizados por criminales, entre ellos por narcotraficantes. Si con esto nosotros le damos un golpe serio al narcotráfico, vamos a hacer que haya menos oferta de drogas para nuestros jóvenes en las calles. Ahí vamos a estar contribuyendo a una parte de la salud pública, que es la drogadicción. O sea que con esto lo que yo quiero manifestar es que todo va entrelazado, que cuando nosotros, los que estamos en la defensa y la seguridad, pedimos que nos den los elementos para poder cumplir nuestra misión, no estamos solamente pensando en la defensa y la seguridad, estamos también pensando en el desarrollo nacional. Porque finalmente las dos cosas al ciudadano le afectan. Al ciudadano le afecta la falta de que su sueldo no le alcance a fin de mes. Afecta muchísimo. También le afecta muchísimo salir a las calles y ser objeto de la inseguridad. O sea, las dos cosas tienen que ir al mismo tiempo. Yo, ministro, desde el primer día en los distintos espacios con los compañeros de nuestros medios, tomamos posición a favor de... O sea, no entramos en esa disyuntiva absurda porque no es una disyuntiva. Hay que hacer ambas cosas. Sí. Hay que responder a los problemas de la salud y a los problemas de la seguridad. Si no respondemos a los problemas de seguridad, ocurre todo lo que estabas señalando, no voy a repetir, y es un impedimento para el desarrollo. Entonces, claro que va entrelazado. Y es más, el tema del combate a la corrupción, la presencia del narcotráfico en las instituciones, causa un daño terrorífico en la política, en gobernaciones, en municipios, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en Fuerzas Armadas, en Policía Nacional. Entonces, en la medida que el narcotráfico pierda terreno, va a perder también terreno la incidencia que éste tiene en las distintas reparticiones del Estado paraguayo.
y eso sería altamente beneficioso. Pero quería preguntarte, después de apoyar, digamos, el tema de la adquisición de estos aviones, ¿por qué no arrancamos, o en paralelo en todo caso, con la obtención de radares? Porque los radares que va a adquirir DINAC no sirven para los fines de controlar los vuelos ilícitos. Te apagan el transponder y ahí ya sonó. Sí. DINAC es para los vuelos lícitos, de línea, los vuelos civiles, lícitos, legales. Entonces, ¿por qué? O a lo mejor existe el plan, el proyecto de corto plazo, avanzar con el tema del radar, porque los aviones pueden volar, pero si no saben dónde están los vuelos clandestinos, no los van a detectar, y para eso necesitamos radares. Sí, efectivamente, Benjamín, ambos proyectos están de la mano. Tenemos conversaciones en base a lo que nosotros diseñamos que necesitan las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea, en cuanto a radares y aviones. La otra vez se quitó de contexto porque una empresa, la Embraer, que está en conversaciones con la Fuerza Aérea. No existe ningún compromiso. Entonces la empresa hizo que el avión venga hasta Asunción para que se pueda ver así, in situ, como se dice, lo que es el avión, ¿verdad? Y la gente pensó que solamente se estaba proyectando comprar aviones. Sin embargo, las conversaciones para la compra de radares están tan avanzadas como la compra de los aviones. Porque lo uno no tiene sentido sin lo otro. Así mismo. Sí. Si los registráis y no tenés cómo hacerle frente, no sirve el radar. No. Y si tenés la forma de hacerle frente, pero no tenés forma de detectarlos, tampoco te sirve el arma. Pero sobre eso, me parece que falta un componente general. Quería preguntarte, ¿cómo están administrando este tema a nivel del gobierno? La legislación actual prohíbe el derribo de aviones ilícitos. No sé por qué nos impusieron y nosotros aceptamos en su momento esto. Otros países tienen amplias facultades para derribar los vuelos ilegales, siguiendo un protocolo estricto, obviamente, y con todas las responsabilidades del caso. Pero si tenemos un arma tan poderosa para combatir, registrar los vuelos ilícitos mediante radares, pero no podemos usar esa arma, sirve como cierta persuasión, pero a lo sumo, cuando les pescamos, les pidemos, se dan media vuelta, salen del territorio nacional y ya no podemos hacer más nada. Entonces, no se va a modificar no hay un proyecto, no existe la idea de modificar esa ley para que Paraguay en su territorio ejerza plenamente su soberanía como hacen otros, y a los vuelos ilícitos, señores, tenés que hacer esto aterrizado, si no te aterrizamos. Sí, evidentemente que es una cuestión que debemos de tener a mano, la ley de derribo, ¿verdad? Porque de lo contrario nuestros radares y nuestras aeronaves no van a cumplir, tampoco, Benjamín, es que no van a cumplir. Claro, algo va a aportar con certeza. Sí, definitivamente. La ley, por ejemplo, establece que inclusive disparos disuasivos se pueden hacer en contra de los aviones irregulares. Y salvo que el piloto sea un kamikaze, entre comillas, va a tener que aterrizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es tan fácil de que le vamos a llevar hasta la frontera y van a cruzar el territorio extranjero. Si nosotros tuviéramos un sistema de radares bien establecido, ese sistema va a estar entrelazado con los países vecinos. Y tarde o temprano el avión va a tener que ser puesto a tierra, ¿verdad? Pero obviamente que para darle una solución más rápida y eficaz sobre todo, necesitaríamos de la ley de derribo, ¿verdad? Que particularmente yo no quiero ahondar en los detalles, pero es una conversación que se tiene también entre nosotros. ¿En qué plazos crees, ministro, que estaría en condiciones el gobierno de adquirir los aviones y los radares? Nuestra expectativa es que este año eso se concrete. Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Ahora, eso no significa, Benjamín, sobre todo en el caso de los radares, que hoy compramos y mañana se instalan. No, la expectativa es que si se adquiere un radar, ese radar se va a poder operar en territorio paraguayo en el mejor de los casos
14 o 15 meses. ¿Sí? Sí, no es Que tan además rápido. es un sistema que no es un aparato propiamente, son varios instrumentos Sí, técnicos es un distribuidos en sistema. distintos lugares, Sí. porque hay que detectar vuelos clandestinos, Sí. ilegales. No es una tarea sencilla. Te apagan el transponder, vuelan a escasa altitud. Sí. Entonces también es muy difícil de detectar y además de haber un proceso de formación también técnica, Sí, claro. ¿verdad? Por eso que por lo que vos mencionaste, por la altitud, es que necesitamos de 7 a 9 radares. Con un radar nosotros cubrimos todo el territorio, pero a medida que va desplazándose la influencia, el radar también menos detecta a los aviones a baja altura. Claro. Necesitamos de varios radares, de 7 a 9 para cubrir el territorio nacional, porque no nos sirve de nada que nuestros radares no tengan capacidad para detectar aviones a baja altura, Así que es la forma en que operan los aviones irregulares, de vuelo irregular. Final, quería pasar a este tema, por lo menos en cuanto a definiciones conceptuales que son necesarias hacer cada vez que sufrimos alguna ola de violencia o hechos delictivos que causan mucho impacto. Una primera respuesta casi instantánea, una reacción natural de sectores ciudadanos y algunos políticos también es, ¿por qué no intervienen las Fuerzas Armadas en las cuestiones de seguridad interna? ¿Por qué no colaboran? Y otros ya se adelantan, no. Si intervienen las Fuerzas Armadas, vamos directo a la dictadura. Y hay restricciones constitucionales entre medio. Sí. Entonces, y esto es recurrente, pasa cada vez que suceden hechos de cierta magnitud, de cierta intensidad. ¿Cómo abordan el tema desde el gobierno y desde las Fuerzas Armadas? Sí. Nosotros, y Benjamín, yo particularmente, a veces hasta tengo un poco de vergüenza de no poder emplear las Fuerzas Armadas cuando hay hechos delictivos, ¿verdad? Que aparentemente claman, la población clama a consecuencia de eso por la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero tenemos restricciones, no solamente constitucionales y legales, también tenemos restricciones de doctrina y de naturaleza de empleo de las Fuerzas Armadas. Y me explico, a un delincuente callejero no podemos combatirle con un soldado que tenga un fusil. Así mismo. Ahí está la naturaleza de empleo. Pero tampoco podemos encerrarnos muy rígidamente en la interpretación. De hecho, que la interpretación de la Constitución debe ser rígida. No podemos estar haciendo una interpretación extensiva, con ambigüedades. Pero nosotros consideramos que tenemos el amparo legal cuando un grupo, ya sea terrorista o un grupo de criminales, ponen en entredicho la capacidad de ejercer el mando por parte del Estado. En ese caso está en juego la soberanía. No importa, porque no hay que pensar que la soberanía solamente puede ser violada por un país extranjero, por un ciudadano paraguayo también, porque el poder soberano es del pueblo y ese poder ejerce el gobierno. Entonces, sí, ¿cómo ocurrió en la cárcel? ¿Por qué Veneratio tuvo la intervención de las Fuerzas Armadas? Porque en ese lugar había parcelas que eran inaccesibles al gobierno. Entonces, con esa interpretación, nosotros vamos a emplear elementos de combate, o sea, vamos a recomendar el empleo de elementos de combate en apoyo a la Policía Nacional o a otras instituciones. De hecho, la Fuerza de Tarea Conjunta, que después cambiaron de nombre, yo ya me quedé por siempre con Fuerza de Tarea Conjunta, en el marco de una ley especial, interviene por este tema que mencionabas, grupos en el caso del EPP, ¿verdad? Sí, señor. Y, por ejemplo, la modificación de la ley 1337 habilita totalmente a las Fuerzas Armadas a intervenir en caso de terrorismo. Entonces, ahí sí que no hay ninguna duda de que tenemos que intervenir para que esos grupos sean exterminados o encarcelados. Y acá tenemos bandas criminales que son transnacionales. Sí. Son extranjeras, en el caso del primer Comando Capital, en el caso del Comando Vermelho. Sí, hay una agresión también muy, muy directa. Y te quería consultar
sobre, no sé si ustedes manejan, intercambian ideas sobre la necesidad eventual de reajustar el papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, incorporando como posibilidad, digo, que las Fuerzas Armadas en su conjunto o secciones especiales de ellas participen en cuestiones de seguridad interna de forma rutinaria, lo que implicaría una formación especial, no solamente tener que andar, como vos decías, un caballo loco con un fusil, sí, ¿verdad? Pero o para determinado tipo de crímenes y situaciones, esto no forma parte del intercambio de ideas, aunque esto implicaría una reforma constitucional, sí, que además a uno se le va a parar los pelos si se habla, pero sí, esto no está en el debate, aunque sea de manera incipiente. La verdad que, Benjamín, eso sería de muy difícil aplicación, porque cuando yo menciono la naturaleza de empleo, es un concepto muy amplio y muy difícil de revertir, porque al militar se le instruye para realizar operaciones y a la policía para realizar intervenciones. Hay una gran diferencia. Y entonces, particularmente, yo soy del criterio de que más que modificar la misión de las Fuerzas Armadas para intervenir en cuestiones que atañen a la Policía Nacional, yo más bien te diría que preferiría que se fortalezca a la Policía Nacional para que pueda hacer frente a ese tipo de hechos delictivos, ¿verdad? Porque va a ser bastante complicado, y ni qué hablar de la cuestión constitucional. Ahí sí que vamos a entrar vamos a entrar en un laberinto extraordinario. Que seguramente vamos a ser acusados de cualquier cosa, ¿verdad? El problema, y esto también hay que señalar, la policía es una de las instituciones más permeadas por la corrupción. No te quiero hacer cargo de esta afirmación, pero yo sí quiero mencionarlo porque es Vox Populi además y porque tenemos muchos hechos y tenemos problemas cuando estallan situaciones como la de Ciudad del Este. Se saca la cúpula policial, se la traslada a otro lugar y de otro lugar viene. Y el problema de fondo continúa, digamos. Entonces, alguna respuesta hay que dar en tanto y en cuanto se desarrolla un proceso de depuración de las filas policiales, que eso lleva su tiempo, también tener condiciones de hacer frente a estas olas delictivas que se van dando, se van a seguir dando. Lo de Ciudad del Este va a menguar en el corto plazo y después surgirá con más fuerza seguramente en otro lugar hasta que, fruto de una estrategia más global, se siga avanzando. Lo que te digo nomás es que apostar única y exclusivamente al tema de fortalecer la policía es poner todos los huevos en una sola canasta. Y hay que distribuir un poco la inversión para que esta sea eficaz. Bueno, yo te contesto casi en los mismos términos, Benjamín, que emplear las Fuerzas Armadas en situaciones especiales, donde amerita la intervención de elementos de combate, ahí sí. Como el tema Veneratio. El tema Ignis, donde ese grupo estaba poniendo en entredicho en esa zona la capacidad o el poder de policía del gobierno, ¿verdad? Del Estado. Entonces sí, y tenían ellos armamentos también de alto poder destructivo. En ese caso, por aquello de que las Fuerzas Armadas están para proteger la soberanía, entonces podemos emplearlas y de hecho que las empleamos. Y es un tema súper delicado y que hay que abordarlo con mucha seriedad, sobre todo los especialistas, también constitucionalistas, de distintos ángulos, porque cuando hablamos de la participación, 30 días de intervención, ponerlo, una hipótesis, digo, ¿verdad? Va a participar las Fuerzas Armadas en Ciudad del Este. Es una hipótesis absoluta, no tengo idea de si eso ocurriría. Va a colaborar con la policía. ¿De qué manera? ¿Con qué finalidad? ¿Cómo se va a medir eso después? ¿Por qué 30 días? Pueden ser 15, pueden ser 45. Sí. Y después el resultado. Hay que tener mucho cuidado porque puede dar lugar al desgaste de una institución en lugar de que ésta termine aportando a la solución de un problema. La persuasión evidentemente es importante,
pero no es el único componente en este tipo de historias. Así que es un tema delicado. Sí. Y lo de Ciudad del Este seguramente tiene mucha presión, porque, bueno, gente que reclama, la ciudadanía reclama, actores políticos también. Entonces, habría que diseñar una respuesta más general, Sí, ministro. yo creo que sí. Y efectivamente, y discúlpame, Benjamín, que sea reiterativo, tienen que estar cumplidos los presupuestos legales y doctrinarios para emplear las Fuerzas Armadas. De lo contrario, va a ocurrir justamente lo que dijiste, ¿verdad? Que va a ser una pérdida inclusive de prestigio de las Fuerzas Armadas, porque sí, vamos a cubrir una zona, vamos a cumplir la misión por un tiempo. ¿Y cuál es la proyección? ¿Qué va a ocurrir después? ¿Vamos quedando eternamente ahí? Claro. Y después va a ir extendiendo, porque algunos también plantean la fórmula. No, si ya están 3 departamentos, puedes incorporar a Alto Paraná. No, espera. No. Están 3 departamentos por una razón muy específica. Sí. Porque si por esa vía empezamos a incorporar a otros departamentos, lo que se estaría haciendo es por vía legal modificar la Constitución. Sí. Sí. Y eso no es factible. Sí. Aparte, en esos 3 departamentos donde está el CODI, el CODI. Sí, el CODI, Comando de Operaciones de Defensa Interna, el terreno mismo es diferente, es una zona rural. Y si nosotros expandimos eso a otros departamentos, vamos a encontrarnos con zonas urbanas. Y ahí sí que cambia totalmente la situación, ¿verdad? O sea que son cosas que se deben de estudiar muy bien, de analizar muy bien y bueno, y actuar muy razonablemente y sobre todo leyendo la doctrina, leyendo las leyes, la Constitución, ¿no? Así nomás, no, y también la necesidad de equipamiento. Imagínense lo que sería expandir eso a todo el territorio nacional. El requerimiento de equipamiento y de armamento que se va a tener va a ser muy grande. A mí me resulta muy agradable escuchar a una persona que estuvo al frente de las Fuerzas Armadas y está en el Ministerio de Defensa hablar en estos términos, porque existe el prejuicio de que los militares quieren matar, los militares quieren tener el control de la... Ahora ya no, la verdad es que ahora ya no, pero durante mucho tiempo sí, y en algunos sectores, cuando se trata de discutir estos temas que son delicados, se reinstala el prejuicio de el papel, no, militares a los cuarteles y punto. La verdad que no. En algún momento habrá que hacer una discusión más amplia con los criterios que está desarrollando el ministro con toda la prudencia del caso. Agradecemos mucho por el tiempo. Entonces, Tucanos, radares, sí. Fin de año, como plazo. Como plazo, tampoco es un plazo que yo tenga capacidad para decir sí se va a hacer, porque al final esas son decisiones que superan a mi nivel de conducción, ¿verdad? Y su puesta en operación, una vez que se adquiera, llevaría más o menos un año, 14 meses. Un año y un poco más, sí. Esa es la perspectiva. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a vos, don Benjamín. Gracias y un saludo grande a la audiencia. Muchas gracias por habernos acompañado esta horita. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.